En Tamaulipas, hay edificios que nunca se derrumban, porque sus cimientos están hechos de algo más que cemento y varilla. Era el verano de 1932 cuando llegó a Ciudad Victoria, Tamaulipas, una cuadrilla de albañiles que cambiaría para siempre la historia de la construcción en el norte de México. Venían desde distintos puntos del país, reunidos por un capataz llamado Severiano Garcés, un hombre de mirada penetrante y manos ásperas como piedra volcánica. Decían que Severiano había aprendido su oficio en las obras del Porfiriato, donde los edificios se levantaban con una solidez que desafiaba el paso del tiempo. Pero lo que nadie sabía era el precio real de esa durabilidad. La primera obra que les encomendaron fue la construcción del nuevo mercado municipal, un edificio de 2 plantas que prometía modernizar el comercio de la ciudad. El sol de Tamaulipas caía implacable sobre las espaldas de aquellos 12 hombres que trabajaban desde el amanecer hasta que la luz se escondía detrás de los cerros. Entre ellos estaba Rubén Flores, un joven de 23 años recién llegado de San Luis Potosí, con sueños de ahorrar lo suficiente para traer a su familia al norte. Rubén era callado, trabajador, y tenía esa inocencia que solo poseen quienes aún no han visto la verdadera oscuridad del mundo. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Las paredes comenzaban a elevarse, la estructura tomaba forma, y los hombres compartían cigarrillos durante los descansos mientras hablaban de fútbol y mujeres. Sin embargo, había algo extraño en la manera en que Severiano observaba a sus trabajadores. Sus ojos recorrían a cada uno de ellos como si estuviera evaluando ganado, deteniéndose especialmente en aquellos que no tenían familia en la región o que habían llegado solos, sin que nadie supiera de su paradero. Una tarde, mientras mezclaban el concreto para los cimientos principales, Severiano reunió a los hombres más antiguos de la cuadrilla. Eran 5 veteranos que lo habían acompañado en obras anteriores por todo el país. Se alejaron del resto y formaron un círculo cerrado junto a la caseta de herramientas. Rubén los observó desde la distancia, notando cómo sus rostros se volvían serios, casi solemnes, mientras Severiano hablaba en voz baja. Uno de ellos, un hombre de barba canosa llamado Eusebio, negó con la cabeza repetidamente, pero los otros lo sujetaron del brazo y lo obligaron a permanecer en el círculo hasta que la conversación terminó. Esa noche, en la casa de asistencia donde dormían los trabajadores foráneos, Rubén notó que uno de sus compañeros, un hombre delgado de Veracruz llamado Pascual, no regresó a dormir. Al día siguiente, cuando preguntó por él, Severiano respondió con indiferencia que Pascual había decidido irse, que había conseguido mejor trabajo en Monterrey y se había marchado durante la madrugada sin despedirse de nadie. Era una explicación que dejaba demasiadas preguntas sin respuesta, pero nadie se atrevió a contradecir al capataz. Los cimientos del mercado se terminaron de vaciar esa misma mañana. El concreto fresco brillaba bajo el sol mientras los hombres alisaban la superficie con palas y llanas. Severiano supervisaba cada movimiento con una satisfacción que resultaba perturbadora. Miraba aquel mar gris de cemento como si estuviera contemplando una obra de arte, como si dentro de aquella masa hubiera algo más valioso que la simple mezcla de arena, grava y agua. Durante las siguientes semanas, la construcción avanzó a un ritmo sorprendente. Las paredes se levantaban rectas y firmes, las columnas mostraban una resistencia excepcional, y los maestros de obra de la ciudad comenzaron a hablar maravillas sobre el trabajo de Severiano y su cuadrilla. Les llegaron más contratos: una escuela primaria, el edificio de la presidencia municipal, una fábrica textil en las afueras. Cada proyecto era más ambicioso que el anterior, y la reputación de aquellos albañiles crecía como la espuma. Pero con cada nueva obra, desaparecía un trabajador. Siempre era el mismo patrón, un hombre sin familia cercana, alguien que había llegado de otra ciudad buscando trabajo, alguien cuya ausencia no levantaría demasiadas sospechas. Y siempre la misma explicación: se había ido a buscar mejor fortuna en otro lugar, había recibido noticias de su pueblo, había decidido probar suerte en la capital. Excusas que sonaban razonables en la superficie pero que ocultaban una verdad monstruosa en sus profundidades. Rubén comenzó a notar los patrones. Observó que antes de cada desaparición, Severiano y sus hombres de confianza realizaban aquella reunión secreta. Notó que siempre ocurría justo antes de vaciar los cimientos principales de cada estructura. Y lo más inquietante de todo, notó que los edificios construidos por aquella cuadrilla poseían una solidez antinatural, como si estuvieran anclados a la tierra por algo más que simple ingeniería. La sospecha de Rubén se convirtió en certeza una noche de octubre,
cuando el insomnio lo mantuvo despierto en su catre. La casa de asistencia estaba en silencio, apenas interrumpido por los ronquidos de algunos compañeros y el canto lejano de los grillos. Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando escuchó movimiento en el pasillo. Se asomó con cuidado por la rendija de la puerta y vio a Severiano y sus 5 hombres de confianza caminando en sigilo hacia la habitación donde dormía Martín Solís, un muchacho de 19 años que había llegado apenas 3 semanas atrás desde Coahuila. Rubén sintió que el corazón se le aceleraba. Algo en la forma en que aquellos hombres se movían, en el silencio deliberado de sus pasos, en la determinación de sus gestures, le helaba la sangre. Se quedó paralizado, observando desde su escondite, sin atreverse a intervenir pero incapaz de apartar la mirada. Los 6 hombres entraron a la habitación de Martín. Durante varios minutos no se escuchó nada, solo un silencio pesado que parecía extenderse por toda la casa. Luego, un sonido ahogado, como un grito sofocado por una almohada, seguido de forcejeos y el crujir de un catre. Cuando los hombres salieron, llevaban algo envuelto en una lona. El bulto tenía la forma inconfundible de un cuerpo humano. Severiano encabezaba la procesión, sosteniendo un extremo de la lona mientras Eusebio y otro hombre sujetaban el otro. Los demás caminaban detrás, cargando palas y herramientas. Rubén esperó hasta que se alejaran lo suficiente, y entonces, con las manos temblando y cada fibra de su cuerpo gritándole que permaneciera en la cama, decidió seguirlos. La noche de Tamaulipas era calurosa a pesar de la hora. Rubén se mantuvo a distancia prudente, moviéndose entre las sombras, ocultándose detrás de los árboles y las construcciones a medio terminar. El grupo se dirigió hacia la obra de la nueva escuela primaria, donde apenas 2 días atrás habían comenzado a excavar los cimientos. La estructura de madera que marcaría los límites del edificio ya estaba en su lugar, y las zanjas profundas esperaban el concreto que les daría forma permanente. Cuando llegaron al sitio, Severiano depositó su carga junto a una de las zanjas principales. Los demás formaron un semicírculo alrededor, y entonces el capataz hizo algo que dejó a Rubén sin aliento. Se arrodilló junto al bulto y comenzó a rezar. No era una oración cristiana, o al menos no era ninguna que Rubén hubiera escuchado en misa. Las palabras sonaban antiguas, como si provinieran de un tiempo anterior a la conquista, mezcladas con latín y con algo más oscuro, más primitivo. Los otros hombres se unieron al rezo, sus voces formando una letanía siniestra que flotaba en el aire nocturno como niebla venenosa. Hablaban de cimientos eternos, de sacrificios necesarios, de sangre que fortalece la piedra y alma que da vida al edificio. Mencionaban a un antiguo constructor español que había traído la tradición desde Europa, donde en tiempos medievales se emparedaban personas vivas en los castillos para garantizar su resistencia. Decían que ese conocimiento se había mezclado con las creencias prehispánicas, donde también se ofrecían vidas humanas a los dioses de la construcción. Cuando terminaron el ritual, desenvolvieron la lona. Martín Solís estaba inconsciente pero respiraba débilmente. Le habían atado las manos y los pies con alambre, y le habían puesto una mordaza en la boca. Eusebio, el de la barba canosa, parecía incómodo, mirando hacia otro lado mientras los demás levantaban el cuerpo del muchacho. Severiano dio una orden y entre todos lo colocaron en el fondo de la zanja más profunda, la que correspondería a la columna central de la escuela. Rubén tuvo que morderse el puño para no gritar. Quiso correr, alertar a alguien, hacer algo, pero sus piernas no le respondían. Estaba petrificado por el horror de lo que presenciaba, por la comprensión terrible de que aquella no era la primera vez que lo hacían, que llevaban años perfeccionando aquel ritual monstruoso. Entonces comenzaron a vaciar el concreto. Lo habían preparado con anticipación, mezclado en secreto durante las horas nocturnas. El líquido gris y espeso caía sobre Martín como lava fría. El muchacho recuperó la conciencia cuando el concreto le llegó al pecho. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de terror y confusión. Intentó gritar, pero la mordaza convertía sus alaridos en gemidos ahogados. Su cuerpo se retorcía, tratando desesperadamente de liberarse de las ataduras, pero el peso del concreto lo mantenía en su lugar. Severiano continuaba rezando, alzando las manos hacia el cielo mientras sus hombres seguían vertiendo la mezcla. Los ojos de Martín buscaban ayuda en aquellas figuras que lo rodeaban, suplicando sin palabras que detuvieran la pesadilla. Pero los albañiles trabajaban con la eficiencia mecánica de quien ha repetido el mismo acto demasiadas veces. El concreto subía inexorable. Cuello, barbilla,
boca. Los últimos momentos de Martín fueron una agonía silenciosa, sus ojos muy abiertos mirando las estrellas mientras la muerte gris lo engullía completamente. Cuando la zanja estuvo llena, alisaron la superficie con maestría profesional. No quedaba rastro alguno de lo que yacía debajo, solo concreto perfectamente nivelado, listo para soportar el peso de una estructura que duraría generaciones. Severiano guardó silencio durante varios minutos, observando su obra con satisfacción. Luego miró a sus hombres y asintió. El trabajo estaba completo. La escuela tendría cimientos inquebrantables. Rubén permaneció oculto hasta que los hombres se marcharon. Entonces vomitó entre los arbustos, vaciando su estómago mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Había sido testigo de un asesinato ritual, de una tradición asesina que convertía edificios en tumbas y construcciones en monumentos al horror. Sabía que debía denunciarlo, que debía correr a la policía y contarlo todo, pero también sabía que nadie le creería. Era su palabra contra la de Severiano Garcés, el constructor más respetado de Tamaulipas, el hombre cuyas obras eran sinónimo de calidad y durabilidad. Esa madrugada, Rubén tomó una decisión. No podía enfrentarlos directamente, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba pruebas, necesitaba entender completamente la extensión de aquella maldad antes de poder detenerla. Así que regresó a la casa de asistencia antes del amanecer, se metió en su catre y fingió dormir cuando los demás comenzaron a despertar. Al día siguiente, cuando preguntaron por Martín, Severiano repitió la mentira de siempre. La hermandad del concreto, parte 3. Los días siguientes fueron una tortura para Rubén Flores. Cada mañana tenía que despertar, vestirse y trabajar codo a codo con aquellos hombres que había visto cometer un crimen atroz. Tenía que mezclar concreto sabiendo lo que podía contener. Tenía que levantar paredes sobre cimientos que guardaban secretos terribles. La escuela primaria avanzaba rápidamente. Las columnas se alzaban rectas y firmes, más sólidas de lo normal, como si algo invisible las fortaleciera desde dentro. Y en el centro de todo, sepultado bajo toneladas de concreto, yacía el cuerpo de Martín Solís, un muchacho de 19 años cuyo único pecado había sido llegar solo a Tamaulipas buscando una vida mejor. Rubén comenzó su investigación con cautela. Durante los descansos, cuando los demás hombres dormían la siesta bajo la sombra de los mezquites, él se quedaba despierto observando. Notó que Severiano llevaba siempre consigo un cuaderno de pasta negra que guardaba celosamente en su morral. El capataz lo consultaba antes de cada obra nueva, pasando las páginas con dedos manchados de cemento, deteniéndose en ciertas secciones como si leyera instrucciones sagradas. Rubén necesitaba ver el contenido de ese cuaderno, pero Severiano nunca se separaba de él. La oportunidad llegó 3 semanas después, cuando Severiano tuvo que viajar a Matamoros para negociar un nuevo contrato. Dejó a Eusebio a cargo de la obra, con instrucciones específicas de continuar con el trabajo de acabados mientras él estaba fuera. Esa misma noche, Rubén esperó hasta que todos estuvieran dormidos y se deslizó hacia la habitación del capataz. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. La puerta crujió levemente al abrirse, y Rubén se quedó inmóvil durante varios segundos, esperando alguna reacción. No hubo ninguna. La habitación olía a tabaco y sudor. Rubén encendió una pequeña vela que había traído consigo y comenzó a buscar. El morral de Severiano estaba colgado en un clavo junto a la cama. Con manos temblorosas, lo descolgó y buscó en su interior. Ahí estaba, el cuaderno de pasta negra, pesado y desgastado por el uso. Rubén lo abrió y comenzó a leer. Lo que encontró superaba sus peores temores. El cuaderno era un registro meticuloso de más de 20 años de construcciones. Página tras página, Severiano había documentado cada obra, cada ciudad, cada edificio. Y junto a cada entrada, estaba el nombre de un hombre y la fecha en que había sido sacrificado. El primer nombre databa de 1911, Teodoro Ramírez, puente ferroviario en Aguascalientes, 15 de marzo. Luego seguían docenas más, iglesias, escuelas, mercados, fábricas, casas de gobierno. Cada estructura importante construida por Severiano Garcés tenía su víctima correspondiente. Pero el cuaderno contenía algo más que una lista macabra. Había diagramas detallados que mostraban exactamente dónde debía colocarse el cuerpo dentro de los cimientos para maximizar lo que Severiano llamaba la transferencia de fuerza vital. Había textos copiados de manuscritos antiguos que hablaban de arquitectura mística,
de edificios vivos que se alimentaban de la energía de los muertos. Había incluso testimonios de otros constructores en Europa y Asia que supuestamente practicaban rituales similares. Una nota al margen, escrita con tinta roja, decía: el concreto es poroso. Permite que el alma se filtre y se integre con la estructura. Por eso funciona mejor que la piedra o el ladrillo. Rubén sintió náuseas mientras leía. Aquello no era solo la locura de un hombre perturbado. Era una tradición, una práctica heredada y perfeccionada a través de generaciones de constructores sin escrúpulos. Severiano mencionaba en el cuaderno a su propio mentor, un arquitecto español llamado Gaspar Mendoza, que le había enseñado el ritual en 1910, poco antes del inicio de la Revolución. Y Gaspar, a su vez, lo había aprendido de otros maestros constructores que trazaban su linaje hasta la época colonial. La última entrada del cuaderno era reciente: Martín Solís, Escuela Primaria Benito Juárez, Ciudad Victoria, 12 de octubre de 1932. Y debajo, con letra cuidadosa, Severiano había escrito: obra número 47. Los cimientos responden excepcionalmente bien. La proporción de alma joven parece fortalecer más la estructura que los sujetos mayores. Considerar para futuros proyectos. Rubén cerró el cuaderno con manos temblorosas. Ahora tenía pruebas, evidencia concreta de años de asesinatos rituales. Pero mientras guardaba el cuaderno de vuelta en el morral, escuchó un sonido que le heló la sangre. Pasos en el pasillo. Se apagó la vela de un soplido y se quedó inmóvil en la oscuridad, rezando para que quien fuera pasara de largo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. La voz de Eusebio rompió el silencio. Sé que estás ahí dentro, muchacho. Sal antes de que esto se ponga peor. Rubén no tenía opción. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con el hombre de barba canosa. Eusebio sostenía un farol en una mano y en la otra una pistola oxidada pero funcional. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y resignación. Te vi la otra noche, dijo Eusebio en voz baja. En la escuela. Estabas escondiéndote entre los arbustos mientras trabajábamos. Sabía que tarde o temprano intentarías buscar pruebas. Rubén retrocedió instintivamente, pero Eusebio levantó una mano en señal de paz. Tranquilo, muchacho, no voy a hacerte nada, al menos no todavía. Pero necesitamos hablar, y necesitamos hacerlo ahora, antes de que Severiano regrese. Lo llevó afuera, lejos de la casa de asistencia, hacia un terreno baldío donde nadie pudiera escucharlos. Una vez allí, Eusebio bajó el arma y suspiró profundamente. Llevo 15 años con Severiano, comenzó a decir. 15 años siendo parte de esta hermandad. Y durante cada uno de esos años, he deseado tener el valor para detenerlo. Pero soy un cobarde, Rubén. Un cobarde que prefiere vivir con sangre en las manos antes que enfrentar las consecuencias de hacer lo correcto. Le contó entonces su propia historia. Cómo había llegado joven y desesperado a trabajar con Severiano. Cómo presenció el primer sacrificio pensando que era una pesadilla de la que despertaría. Cómo, con el tiempo, la repetición del horror lo había entumecido, convirtiéndolo en una herramienta más del ritual. Le habló de los otros hombres de confianza, todos ellos atrapados en la misma red de complicidad y miedo. ¿Por qué lo hacen?, preguntó Rubén, su voz apenas un susurro. ¿Por qué siguen? ¿Por qué funciona?, respondió Eusebio con amargura. Esa es la maldita verdad, muchacho. Los edificios que construimos nunca se caen. Resisten terremotos, inundaciones, el paso de los años. Los clientes quedan satisfechos, nos recomiendan, nos pagan bien. Y Severiano está convencido de que está haciendo algo noble. Dice que un hombre muerto en los cimientos salva cientos de vidas futuras al prevenir derrumbes. Se ha convencido a sí mismo de que es un héroe. Rubén sintió que la rabia brotaba en su interior. ¿Y ustedes? ¿También se creen héroes? No, dijo Eusebio, negando con la cabeza. Nosotros solo somos asesinos que se pagan en efectivo. La Hermandad del Concreto, parte 4. Eusebio guardó la pistola en su cinturón y se sentó sobre un montón de ladrillos apilados. La luz del farol proyectaba sombras oscilantes sobre su rostro envejecido, acentuando las arrugas profundas que surcaban su frente. Rubén permaneció de pie, todavía tenso, listo para correr si era necesario. Pero algo en la postura derrotada del hombre mayor le decía que el peligro inmediato había pasado. Hay algo más que necesitas saber, continuó Eusebio,
mirando hacia el horizonte donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo. Severiano tiene conexiones, no solo con constructores de otras ciudades, sino con gente poderosa, políticos, empresarios, incluso algunos sacerdotes. Todos ellos saben lo que hace, y lo protegen porque les conviene tener edificios que nunca fallan. Hace 3 años, un trabajador en Monterrey intentó denunciarlo. Lo encontraron ahogado en el río Santa Catarina 2 días después. La policía dijo que fue un accidente. Rubén sintió que el peso de aquella revelación caía sobre él como una losa de concreto. No solo estaba enfrentándose a un grupo de asesinos, sino a una red de complicidad que se extendía por todo el norte del país. La impotencia amenazaba con paralizarlo nuevamente. Pero entonces recordó el rostro de Martín Solís en sus últimos momentos, aquellos ojos suplicantes mirando las estrellas mientras el concreto lo devoraba. No podía permitir que aquello quedara sin castigo. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Rubén, su voz cargada de desesperación. Si dices que tiene tanta protección, ¿cómo se puede detener? Eusebio se frotó la barba canosa, pensativo. Hay una persona que podría ayudarte. El padre Anselmo Gutiérrez, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón. Es uno de los pocos hombres importantes en esta ciudad que no está en el bolsillo de Severiano. De hecho, el año pasado se negó rotundamente a que construyéramos la ampliación de su iglesia. Dijo que había algo impío en nuestro trabajo, que podía sentirlo. Severiano lo tachó de loco y supersticioso, pero yo creo que el padre percibió la verdad. ¿Y crees que me creerá? Si le llevas el cuaderno, sí. Ese registro es evidencia suficiente. El padre Anselmo tiene contactos en la capital, periodistas honestos que podrían exponer esto nacionalmente. Una vez que la historia salga a la luz, ni siquiera los protectores de Severiano podrán encubrirlo. Rubén asintió lentamente. Era arriesgado, pero era la única opción real que tenía. ¿Por qué me ayudas? Eres parte de esto. Podrías simplemente matarme y enterrarme en alguna obra. Eusebio soltó una risa amarga. Porque estoy cansado, muchacho. Cansado de ver los rostros de los muertos cada vez que cierro los ojos. Cansado de escuchar sus gritos ahogados en mis pesadillas. Tengo 62 años, y cuando me muera, iré directo al infierno. Pero tal vez, solo tal vez, si te ayudo a detener esto, el diablo me dé una celda menos caliente. Los dos hombres se quedaron en silencio durante unos momentos. Luego, Eusebio se puso de pie y le entregó a Rubén una llave. Esta es de la habitación de Severiano. Toma el cuaderno mañana por la noche. Yo me aseguraré de que los otros hombres estén ocupados. Hay una cantina en la calle Hidalgo donde siempre los llevo a beber los viernes. Tendrás al menos 2 horas. Usa ese tiempo para llegar al padre Anselmo y entregarle las pruebas. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando Severiano descubra que lo traicionaste? Lo que debí hacer hace 15 años, respondió Eusebio con una sonrisa triste. Enfrentar las consecuencias de mis acciones. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud agónica. Rubén trabajaba en silencio, evitando llamar la atención, mientras observaba cada movimiento de Severiano y sus hombres. El capataz había regresado de Matamoros con un nuevo contrato, la construcción de una clínica médica en el centro de Ciudad Victoria. Era el proyecto más ambicioso hasta la fecha, y Severiano ya estaba seleccionando mentalmente a la siguiente víctima. Rubén lo notó por la forma en que observaba a un trabajador nuevo, un hombre callado de Chiapas llamado Vicente que había llegado hacía apenas una semana. El viernes por la noche llegó finalmente. Eusebio cumplió su palabra y convenció a los otros hombres de confianza de ir a la cantina a celebrar el nuevo contrato. Severiano decidió quedarse revisando planos y presupuestos en su habitación. Rubén esperó hasta las 11 de la noche, cuando el capataz finalmente apagó su lámpara y se fue a dormir. Entonces, con el corazón desbocado y las manos sudorosas, usó la llave que Eusebio le había dado y entró sigilosamente a la habitación. Esta vez fue más rápido. Sabía exactamente dónde estaba el cuaderno. Lo tomó del morral y lo guardó bajo su camisa, pegado al pecho. Estaba a punto de salir cuando escuchó la voz de Severiano detrás de él. ¿Buscabas algo, Rubén? Se dio la vuelta lentamente. El capataz estaba sentado en un rincón oscuro de la habitación, donde Rubén no había mirado al entrar. Sostenía un machete en las manos, afilado y reluciente. No había estado dormido. Había estado esperando. Eusebio vino a verme esta tarde, dijo Severiano con voz tranquila, casi paternal. Me contó todo.
Me dijo que te había visto espiándonos, que estabas planeando robarte el registro. Eusebio es un hombre débil, pero al final siempre vuelve a la hermandad. ¿Sabes por qué? Porque no hay salida una vez que entras. La sangre nos une más fuerte que cualquier juramento. Rubén retrocedió hacia la puerta, pero Severiano se movió con sorprendente velocidad para un hombre de su edad. Le bloqueó la salida, el machete apuntando directamente a su pecho. No voy a matarte aquí, dijo el capataz. Sería un desperdicio. Tenemos los cimientos de la clínica listos para vaciarse el lunes. Y resulta que necesitábamos un sacrificio. Vicente iba a ser el elegido, pero tú serás mucho mejor. Un hombre que conoce el ritual, que entiende su propósito. Tu alma fortalecerá esos cimientos de manera extraordinaria. Rubén sintió el pánico apoderándose de él. Miró alrededor buscando una salida, una arma, cualquier cosa. Sus ojos se posaron en el farol que colgaba de un gancho en la pared. Sin pensarlo dos veces, lo arrancó y lo arrojó contra Severiano. El farol se estrelló contra el suelo, esparciéndose el aceite inflamable que se prendió inmediatamente. Las llamas comenzaron a extenderse por la habitación de madera vieja. Severiano gritó y retrocedió, tratando de apagar el fuego que había alcanzado sus pantalones. Rubén aprovechó la confusión y corrió hacia la puerta. Salió disparado de la casa de asistencia, mientras detrás de él las llamas comenzaban a devorar la estructura. Los gritos de Severiano alertaron a los pocos trabajadores que habían quedado en el edificio, que salieron en estampida buscando salvarse del incendio. Rubén corrió por las calles oscuras de Ciudad Victoria, el cuaderno negro presionado contra su pecho como si fuera su propia vida. Corría sin mirar atrás, sin importarle el dolor en sus piernas o el aire que quemaba sus pulmones. Tenía que llegar a la iglesia del Sagrado Corazón antes de que Severiano pudiera reorganizar a sus hombres y salir tras él. La iglesia apareció finalmente ante sus ojos, su torre campanario recortándose contra el cielo estrellado. Rubén golpeó la puerta con desesperación, gritando por el padre Anselmo. Pasaron varios minutos eternos antes de que se abriera una pequeña ventanilla y apareciera el rostro arrugado de un anciano sacerdote. ¿Qué escándalo es este a estas horas de la noche? Padre Anselmo, necesito su ayuda, jadeó Rubén. La Hermandad del Concreto, parte 5. El padre Anselmo Gutiérrez observó durante un largo momento al joven que temblaba frente a su puerta. Había algo en sus ojos, un terror genuino mezclado con desesperación, que le hizo abrir inmediatamente. Rubén prácticamente se desplomó dentro de la iglesia, todavía aferrando el cuaderno negro contra su pecho. A la distancia, las campanas de alarma comenzaban a sonar mientras el fuego consumía la casa de asistencia. «Habla, hijo», dijo el padre Anselmo, guiándolo hacia una banca. «¿Qué te persigue?» Rubén le contó todo. Las palabras salían atropelladas de su boca mientras el cuaderno pasaba a las manos del sacerdote. Le habló de los sacrificios, de Martín Solís hundiéndose en el concreto, de los 47 hombres que habían muerto para fortalecer edificios a lo largo de 20 años. El padre Anselmo escuchaba con el rostro cada vez más pálido, pasando las páginas del registro con manos temblorosas. Cuando Rubén terminó su relato, el silencio de la iglesia era tan denso que parecía sólido. «Siempre lo supe», murmuró finalmente el padre. «Cuando Severiano vino a ofrecerme sus servicios para la ampliación de esta iglesia, sentí una presencia maligna emanando de él, como si cargara con las almas de los condenados en su espalda. Me negué rotundamente, y él se fue furioso, diciendo que era un tonto supersticioso. Pero no era superstición, era discernimiento». El sacerdote se puso de pie con determinación renovada. «Espera aquí. Tengo que hacer algunas llamadas». Desapareció en la sacristía, y Rubén lo escuchó hablar por teléfono durante varios minutos. Cuando regresó, traía consigo un sobre grande. «Hay un periodista en Monterrey, Joaquín Villarreal, del diario El Porvenir. Es un hombre íntegro que ha expuesto casos de corrupción antes. Le he contado lo básico y está dispuesto a publicar la historia. Pero necesita que tú mismo se lo cuentes, que seas testigo directo. He arreglado que salgas en el tren de las 5 de la mañana hacia Monterrey. Aquí hay dinero para el pasaje y para que te mantengas escondido hasta que la historia salga publicada. Y el cuaderno. Yo lo llevaré personalmente a las autoridades estatales mañana. Tengo contactos en Monterrey que no están comprados por Severiano. Con tu testimonio y este registro, no podrán encubrir más sus crímenes». Rubén asintió, sintiendo por primera vez en semanas que había una posibilidad real de justicia.
Pero entonces escucharon golpes violentos en la puerta principal de la iglesia. La voz de Severiano resonó desde afuera, cargada de furia. Anselmo, sé que el muchacho está ahí dentro. Entrégamelo y no habrá problemas. Esto no es asunto de la iglesia. El padre Anselmo miró a Rubén y señaló hacia una puerta lateral. Hay un pasaje que conecta con el convento de al lado. Las monjas te esconderán hasta que sea hora de ir a la estación. Vete ahora, yo me encargaré de Severiano. Rubén tomó el sobre y corrió hacia la puerta indicada. Detrás de él, escuchó al padre Anselmo abrir la puerta principal y enfrentar al capataz. Esta es la casa de Dios, Severiano. Aquí no tienes poder. El poder lo tengo en todos lados. Cura, ahora hazte a un lado. No lo haré. Y si entras por la fuerza, toda la ciudad sabrá que violaste un templo sagrado. ¿Crees que tus protectores te cubrirán entonces? Rubén no esperó a escuchar más. Atravesó el pasaje oscuro y llegó al convento, donde una monja mayor llamada Sor Carmela lo recibió con serenidad que solo dan décadas de vida religiosa. Lo escondió en una pequeña celda del segundo piso y le trajo agua y pan. El padre Anselmo nos advirtió que vendrías. Dijo simplemente, descansa un poco, te despertaré a tiempo para el tren. Pero Rubén no pudo dormir. Se quedó sentado en el catre duro, mirando por la pequeña ventana hacia las calles de Ciudad Victoria. Podía ver el resplandor distante del incendio que todavía consumía la casa de asistencia. Pensó en Eusebio y se preguntó si el hombre mayor había traicionado su confianza o si Severiano simplemente había sido más astuto. Pensó en todos los hombres cuyos nombres había leído en el cuaderno, hombres que habían venido buscando trabajo honesto y habían encontrado muerte y olvido. Pensó en Martín Solís, en sus ojos suplicantes bajo el cielo estrellado. A las 4:30 de la mañana, Sor Carmela tocó suavemente a su puerta. «Es hora, hijo». Lo guió por callejones traseros hasta la estación de tren, manteniéndose siempre en las sombras. La estación estaba casi vacía a esa hora. Solo algunos viajeros madrugadores y vendedores ambulantes preparando sus puestos. Rubén compró su boleto y subió al vagón de tercera clase justo cuando el silbato anunciaba la partida. Mientras el tren comenzaba a moverse, alejándose lentamente de Ciudad Victoria, Rubén miró por última vez hacia la ciudad. Allá, entre los edificios que comenzaban a iluminarse con el amanecer, estaba la escuela primaria Benito Juárez, con Martín Solís sepultado en sus cimientos. Estaba el mercado municipal, con Pascual y quién sabe cuántos más descansando bajo su estructura. Cada construcción importante era un monumento a la ambición sin límites y a la vida humana tratada como material desechable. El viaje a Monterrey duró 8 horas. Rubén pasó cada minuto mirando por la ventana, esperando que en cada estación subieran Severiano y sus hombres a buscarlo. Pero nadie vino. Cuando finalmente llegó a Monterrey, fue directamente a las oficinas de El Porvenir. Joaquín Villarreal era un hombre de unos 40 años, con lentes gruesos y una libreta siempre en la mano. Escuchó la historia completa de Rubén, tomando notas detalladas, haciendo preguntas precisas. «Esta es la historia más importante que he cubierto en 20 años de periodismo», dijo Villarreal cuando Rubén terminó. «Pero también es la más peligrosa. Severiano tiene conexiones, y publicar esto me convertirá en su enemigo. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Una vez que esto salga, no hay vuelta atrás». «Estoy seguro», respondió Rubén sin dudar. 47 hombres merecen justicia. ¿Y cuántos más morirían si no lo detenemos ahora? La historia se publicó 3 días después en la primera plana del Porvenir. La Hermandad del Concreto, sacrificios humanos en la construcción de Tamaulipas. El impacto fue inmediato y devastador. Otros periódicos de la región recogieron la noticia. El gobernador de Tamaulipas, presionado por la opinión pública, no tuvo más remedio que ordenar una investigación formal. El padre Anselmo entregó el cuaderno negro a las autoridades, y varios testigos comenzaron a aparecer. Trabajadores que habían notado desapariciones extrañas, familias que nunca habían vuelto a saber de sus parientes después de que se fueron a trabajar con Severiano. La policía rodeó la obra de la clínica médica una semana después de la publicación. Encontraron a Severiano supervisando el trabajo como si nada hubiera pasado. Lo arrestaron sin que opusiera resistencia. Sus ojos, cuando lo esposaron, no mostraban arrepentimiento sino una especie de orgullo perturbado. «Mis edificios nunca caen», fue lo único que dijo. «En 100 años, cuando todos estemos muertos, mis construcciones seguirán en pie».
Esa es mi obra, mi legado. Los otros miembros de la hermandad fueron arrestados uno por uno. Eusebio se entregó voluntariamente, confesando todo y proporcionando detalles que ni siquiera estaban en el cuaderno. Durante el juicio, que duró 3 meses y acaparó la atención de todo el país, se revelaron conexiones con políticos y empresarios que habían hecho la vista gorda a cambio de construcciones de calidad garantizada. Varios funcionarios renunciaron, otros fueron destituidos. Severiano Garcés fue sentenciado a muerte por asesinato múltiple. Sus hombres de confianza recibieron sentencias que iban desde 20 años hasta cadena perpetua. Eusebio, por su cooperación, recibió la sentencia más leve, 15 años. En su última declaración ante el tribunal, el hombre de barba canosa dijo simplemente: 15 años en prisión son más piadosos que toda una vida libre con estos recuerdos. La ejecución de Severiano se llevó a cabo en marzo de 1933. Sus últimas palabras fueron una advertencia escalofriante. Derribarán mis edificios por miedo, pero descubrirán que son los más sólidos que jamás se construyeron. Y cuando necesiten esa solidez, cuando los edificios modernos colapsen como castillos de naipes, recordarán que yo sabía el secreto de la construcción eterna. Efectivamente, varios de los edificios construidos por la hermandad fueron demolidos por orden gubernamental. Cuando los trabajadores rompieron los cimientos de la escuela primaria Benito Juárez, encontraron los restos de Martín Solís exactamente donde Rubén había dicho que estarían. El muchacho fue enterrado apropiadamente en el cementerio municipal, con una lápida que decía: Martín Solís, 1913 a 1932. Que su memoria sea justicia para todos los olvidados. En los meses siguientes, recuperaron otros cuerpos de diferentes estructuras, devolviéndolos a sus familias cuando fue posible identificarlos. Sin embargo, algunos edificios no fueron demolidos. La controversia era demasiado grande. Destruir estructuras sólidas y funcionales por razones que muchos consideraban supersticiosas. El mercado municipal de Ciudad Victoria todavía está en pie hoy en día, así como varias otras construcciones de la hermandad que están dispersas por el norte de México. La gente que trabaja en ellos reporta a veces sensaciones extrañas, corrientes de aire frío en días calurosos, susurros que no tienen fuente visible, una sensación de ser observados cuando están solos. Rubén Flores nunca regresó a trabajar en la construcción. Usó el dinero de la recompensa que le dieron por su valentía para abrir una pequeña tienda en Monterrey. Se casó, tuvo hijos, vivió una vida tranquila, pero hasta el día de su muerte en 1978, nunca pudo pasar frente a un edificio en construcción sin detenerse y observar a los trabajadores, asegurándose de que todos salieran al final del día. La historia de la Hermandad de Concreto quedó registrada en los archivos judiciales de Tamaulipas como uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de México. Es un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando se mezcla con creencias oscuras y la deshumanización de los más vulnerables. Y es también un testimonio del valor de un hombre joven que, enfrentado con el mal absoluto, decidió no mirar hacia otro lado. En las noches silenciosas de Ciudad Victoria, cuando el viento sopla desde el norte, algunos dicen que todavía se pueden escuchar ecos de aquellos 47 hombres, sus voces filtrándose a través del concreto que se convirtió en su tumba. Quizás sea solo el viento, o quizás sea algo más. Después de todo, como dijo Severiano en su macabra sabiduría, el concreto es poroso, y permite que las almas se filtren. Algunos misterios no necesitan ser resueltos para seguir recordándonos que el verdadero horror no viene de lo sobrenatural, sino de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros cuando la codicia y la ambición ciegan su humanidad. Y así termina esta historia que ha recorrido los rincones más oscuros de Tamaulipas en 1932. Si este relato te ha mantenido despierto, si ha hecho que mires de manera diferente los edificios que te rodean, entonces ha cumplido su propósito. Hay muchas más historias enterradas en los archivos olvidados de México, esperando ser contadas. Misterios que desafían la lógica, casos que la historia oficial prefiere mantener en silencio. Y si quieres seguir explorando estos rincones sombríos de nuestro pasado, si quieres acompañarme en más viajes a través de lo inexplicable y lo perturbador, sabes dónde encontrarme. Cada historia que comparto es una invitación a cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo. Hasta la próxima investigación, y recuerda, la verdad siempre está ahí, solo hay que tener el valor de buscarla. Nos vemos en las sombras de la siguiente historia.